Bueno, tras el cambio de hora y el comienzo del horario del verano, nos levantaremos con menos luz. Por esta razón surgen dudas de cómo se verá afectada nuestra salud y nuestro rendimiento. Para conversar sobre el cambio de hora, nos acompaña el doctor del Centro Interdisciplinario de Neurociencias de la Universidad de Valparaíso, John Ewer. ¿Está bien pronunciado el apellido? Bien. Perfecto. John, cuéntenos, ¿cuáles son las consecuencias a corto y largo plazo de este cambio de hora para los chilenos? Bueno, cualquier cambio de hora que hace que el sol se levante más tarde de la hora en que uno se despierta naturalmente, hace que uno termine con un déficit de sueño. ¿Ya? Imagínate, el sol se levanta hoy día, ¿cierto? Se va a empezar a levantar tipo 8:30, 9, ¿cierto? Y tú llegas aquí, no sé a qué hora comienzas, pero digamos, me imagino que te despiertas tipo 6:30, Claro. algo así, ¿ya? Entonces, en un día sin despertador, ¿qué es lo que hay que pensar? ¿Qué pasa cuando no tenemos despertador? En general, nos despertamos alrededor de la hora en que se levanta el sol, los adultos, digamos. Los adolescentes se van a despertar más tarde y ese es un tema importante también. ¿Ya? Entonces, sin despertador, tú te vas a despertar hoy día o ayer, te despertabas alrededor de las 8 quizás, y mañana te vas a despertar alrededor de las 9, ¿cierto? Pero el despertador, este despertador, va a sonar a las 6:30. ¿Ya? No el biológico, finalmente. No, el reloj físico, el que dice usted tiene que estar aquí a las 9 de la mañana, señor. Ese reloj va a sonar a la misma hora. ¿Ya? Entonces, un día que tú te despertas naturalmente a las 8, terminas con un déficit de sueño de alrededor de 1 hora. Mañana, o sea, hoy día ya tenemos un déficit de 2 horas. ¿Ya? Entonces, lo que hace un desajuste entre el horario físico y el horario solar es que acumulamos un déficit de sueño. Y eso es un problema crónico de todas estas sociedades modernas, pero te pasa la cuenta. Y cuanto mayor el déficit, mayor son un montón de cosas. Aumenta la hipertensión, aumenta la presión, aumenta la diabetes y también disminuye el desempeño, ¿cierto? Los niños les va peor en el colegio, los estudiantes también, y uno hace menos bien el trabajo. ¿Ya? Entonces, ¿es un error lo que se está haciendo finalmente? Es un error lo que se hace de fijar un horario en que el sol se levanta más tarde de lo que se levanta la gente normalmente. Entonces eso fue un desastre el año pasado con el horario de verano, porque en invierno el sol se levantó a las 9 de la mañana, lo cual significa que todos los días los adultos tenían un déficit de alrededor de 2 horas de sueño y los adolescentes tenían un déficit de alrededor de 4 horas. ¿Ya? Porque los adolescentes, cuando uno se despierta y cuando uno se duerme varía con la edad. También el número de horas de sueño que uno necesita varía, pero los adolescentes, no porque son flojos ni carreteros, naturalmente se acuestan más tarde y se despiertan más tarde. Ya se acuestan más tarde, se despiertan más tarde y no hay nada que hacerle, entonces ellos terminan con un déficit aún mayor. Entonces estamos pidiéndole a estudiantes que se levanten temprano, vayan a la universidad, vayan a la escuela, pero tienen un déficit de sueño de 4 horas. ¿Ya? Un déficit de 4 horas es mucho tiempo, es como ir a Europa, casi Europa, digamos. Europa son 5 o 6 horas según la época, son muchas horas. Y uno entiende, en la mañana está fuera de combate. O sea, si yo le digo, multiplíqueme 18 por 143, uno puede medir el tiempo que te demora y te va a demorar mucho más en la mañana. Si eres médico y tienes que hacer cirugía, te va a demorar mucho más. Entonces la idea de todos estos horarios es imaginarse cuándo me despierto sin despertador y cuándo me despierto en un día de semana. Y la diferencia es un déficit de sueño. Y cuanto mayor ese déficit, peor son todas las cosas. No solo de atención, de salud, sino que también aumenta el consumo de tabaco, todas esas cosas. ¿De cuántos días estamos hablando el proceso de adaptación a este nuevo horario y de qué manera uno puede finalmente evitar de que haya más problemas? Claro, hay dos temas aquí paralelos. Uno es cuál horario elegimos, ¿cierto? Si el año pasado tuvimos el horario de verano, ¿cierto? Entonces ese es un tema de cuál horario elegimos. Yo creo que el mejor horario para nosotros no es el horario de Bolivia, que fue el de ayer, ni el de Argentina, que es el de hoy, sino que el de Perú. Ese es el que nos corresponde. Es el que nos corresponde según el uso horario, ¿ya? Entonces hay un tema de cuál horario elegimos. Y el otro es si es que debiéramos cambiar de horario según la estación, ¿ya? Ahora, en Chile parece que estamos como que reinventando la rueda cada vez, pero lo que está en la recomendación mundial es en realidad eliminar los cambios de horario. Y es porque este horario que sufrimos esta mañana y que hace que estemos aquí 1 hora un poco más dormidos, es porque el cambio de la primavera en que se te adelanta la hora, eso es complicado. Es complicado por algunos días tú estás funcionando en la mañana con un déficit de 1 hora de sueño menos, que se va a ir disminuyendo con la semana, pero durante esa hora tú estás 1 hora más dormido. Por lo tanto, pueden ocurrir más accidentes porque tú estás más dormido, quizás vas a cruzar la calle en el momento inadecuado y también la persona que está detrás del volante también está más dormida. Y también hay consecuencias en la salud. Hay estudios que muestran que aumentan los ataques de corazón en como 5%, ¿ya?
Y uno dice 5%, no es tanto, pero 5% multipliquémoslo por la población total del país, digamos, ¿cierto? Terminan siendo muchas personas y eso al final le cuesta al Estado, ¿ya? Entonces, ese cambio se recomienda ya no hacerlo, ojalá, y cuánto uno se demora en ajustarse, se demora algunos días, digamos. En general es como un día por hora, ¿ya? Si yo viajo a Japón, son 13 horas de diferencia, me demoro como 2 semanas en realmente volver a estar donde estaba antes, ¿ya? Este es un cambio menor de 1 hora, pero tiene consecuencias medibles en muchas dimensiones de rendimiento, de seguridad y de salud. ¿Y de qué manera nosotros podemos aportar para evitar problemas, hidratarnos más, dormir más estos días? ¿Cuáles son las soluciones? El reloj biológico se ajusta con la luz del sol, ¿ya? Y a medida que nos exponemos a luz solar, entonces el reloj se ajusta rápidamente, pero igual el cuerpo, nosotros estamos llenos de relojes en nuestro cuerpo y eso se demora un tiempo en ajustarse y lo mejor es evitar hacer cosas peligrosas a las primeras horas del día, que son las más complicadas. John, sin duda que también estos días se reflota la queja que tiene la gente que habita en la región de Magallanes, que ellos piensan que deberían tener otro horario finalmente. A su juicio, ¿le encuentra razón a ellos que deberían tener otro horario donde tengan más luz? ¿O cree que no debería ser todo por el mismo? El meollo del argumento es que el día se le hace muy corto, ¿cierto? Que oscurece muy temprano. Y eso es inevitable en un lugar que está más cercano al polo, ¿ya? Ahora, la recomendación en términos que está apoyada por la biología es que el sol se levante alrededor de la hora en que se despierta la mayoría de las personas en días de trabajo, ¿ya? Eso significa que esa idea de Magallanes no es sana en términos biológicos ni médicos, ¿ya? Y uno dice, pero si ellos lo quieren y todo eso, bueno, hay razones de peso, de salud, que harían que uno no cambie el horario. Y si uno mira, por ejemplo, todos los países nórdicos, que de hecho muchas ciudades nórdicas están más al norte, más cercanas al polo de lo que está Punta Arenas, si uno mira, uno puede mirar en Google, ¿ya?, a qué hora se levanta el sol en Estocolmo, y en Estocolmo, el día más corto del año, el sol se levanta a las 8:30. Si adoptamos un horario especial para Magallanes, el sol se va a levantar a las 9:30, si fuera Estocolmo, digamos, y eso significa un déficit de sueño de 3 horas. ¿Ya? Y eso te pasa la cuenta a la larga. La idea es disminuir al mínimo el déficit de sueño, ¿ya? Pero claro, hay expertos que dicen que mientras más horas de luz, más el chileno finalmente trabaja de mejor manera. Ahí entonces habría como una especie de... Mira, en esta discusión yo creo que el sentimiento global de los chilenos es que están aburridos de estos cambios de horario porque pareciera que es medio antojadizo. Ahora, yo quería decir que en realidad con respecto a esto el ministro ha dicho que esto es un tema de preferencia, sí, pero yo diría que eso no es el caso. En realidad hay muchos datos biológicos, muchos datos médicos, muchas publicaciones a la cual todos pueden acceder, ¿eh? Uno con un computador puede acceder a estas publicaciones y todas dicen que la idea es elegir un horario que minimiza el déficit de sueño, ¿ya? Eso es lo más importante. Ahora, yo como gobernador, como ministro, yo puedo decir, es cierto, pero yo tengo otras consideraciones, ¿cierto? Tengo que decir, esta persona que molesta sobre la biología, hay datos biológicos, hay datos médicos, datos clínicos, pero también tengo temas de salud, tengo temas de accidentes, tengo temas de asalto, y estas son mis variables. Pero si se fijan en las discusiones que ha habido sobre el horario, el ministro dice, no es un tema de esto, 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 y al final, ¿cuáles son las variables? Yo estoy feliz si dijeran, estos son los factores que yo consideré y así las ponderé y tomé en consideración la opinión de la señora Juanita de la esquina, que tiene hijos chicos, que les gusta la tarde con luz, pero también el factor salud y el factor seguridad, y esta es mi decisión. Entonces uno puede negociar y discutir, esto es más importante que otro, pero ahora no sabemos y pareciera que es una decisión antojadiza. En realidad los datos biológicos son muy sólidos, que no hay que mover el momento en que se levanta el sol. Eso es lo más grave. El día va a ser más corto para la gente de Magallanes, pero en 30 años más ellos van a estar agradecidos porque van a estar más sanos. Biológicamente, médicamente, van a estar más sanos. Y los niños van a aprender mucho más. ¿Para qué sirve la gratuidad en la educación si los niños no van a aprender? Están dormidos las primeras 4 horas del día. A su juicio, entonces, John, el horario perfecto sería el que está utilizando ahora Perú. ¿Son cuántas horas menos? ¿Son 2 horas menos? Claro, en vez de cambiarnos 1 hora en la dirección que nos cambiamos anoche, ¿ya?, cambiarse 1 hora en la otra dirección, ¿ya? De tal manera que a esta hora, que son como las 2
2:30 sería 2:26. el mediodía, 2:30. ¿Ya? Eso sería el horario que nos corresponde. Ahora eso haría que el sol se levante muy temprano en el verano, pero se levante más o menos a una hora razonable en el invierno. Y todos nos despertaríamos con el sol. Perfecto, Jan. Te queremos agradecer por esta entrevista que hacen en Chile. Muchas gracias. Bien, nosotros de esta manera vamos a hacer